Y dele gracias a Dios por su presencia en este lugar. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y tu pueblo en el día de hoy ha venido sediento, Señor, hambriento, Padre, de recibir un toque de tu Espíritu Santo, Señor. En esta hora, Señor, yo sé que hay más ahí en tu corazón que tú quieres darle al Señor. Así que te pido que ahí donde estás tú levantes tus manos y tú comiences a decirle a Él: gracias, Dios, por permitirme llegar a tu casa un día más. Gracias porque a pesar de lo que he vivido esta semana, estoy un fin de semana más aquí, levantando mis manos, adorando tu nombre, diciendo que tú eres santo, diciendo que tú eres bueno, diciendo que tú eres poderoso. Como decía Jonah hoy, a pesar de mi circunstancia, a pesar de mi problema, a pesar de la carga del pensamiento, a pesar de lo que se haya levantado en la semana, hoy estás aquí, hoy llegaste, hoy tienes fuerzas para levantar tus manos, para decir que Él es santo, para decir que Él es digno. Así que te pido ahora que no cierres tu boca ahí donde estás y que comiences a decirle: gracias, Dios, porque tú reinas encima de mi dificultad, porque tú reinas encima de mis problemas, porque tú reinas encima de mi economía, porque tú reinas por encima de todo, Señor. Gracias porque tú reinas en mi vida. Oh, tú reinas en mi vida. Tú reinas en mi vida. Yo quiero que las tinieblas escuchen eso. Dile, dile: tú reinas en mi vida. Tú reinas en mi vida, Señor. Oh, tú reinas. Oh, tú reinas. Oh, tú reinas. Tú reinas. Tú reinas. Tú reinas en mi vida, Espíritu Santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. Oh, tú reinas sobre mi vida, Señor. Oh, tú reinas sobre mi corazón. Oh, tú reinas sobre mis emociones. Oh, tú reinas sobre mis pensamientos. Oh, tú reinas sobre las dificultades. Tú estás sentado sobre principados, sobre potestades, sobre huestes espirituales de maldad. Oh, tú reinas, tú reinas, tú reinas, tú reinas. No cierres tu boca ahora y dile: tú reinas sobre mi vida. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Espíritu Santo, ahora recorre con tu río cada banco, recorre con tu río cada silla y empieza a decirle al Señor: tú reinas sobre mí, tú reinas sobre mí, tú reinas sobre mí. Oh, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Cántale a Él. Cántale a Él, porque la adoración no es una canción. La adoración es una posición del corazón. Dile, 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 dile. Tú pienses en eso por lo que tú has cargado esta semana. Quiero que lo pongas en tu mente. Un pensamiento, un problema familiar, algo que te dijeron, algo que escuchaste. Eso que tú tienes aquí en tu corazón, con lo que tú cargas el día de hoy, yo quiero que tú lo pongas en tu mente. Y pensando en eso,
Yo quiero que tú le digas al Señor cuán grande tú eres. Porque declarando esto, tú le estás sacando el poder a esa carga que hay en tu corazón, a esa carga que hay en tu mente que te ata, que te roba la paz, que te impide muchas veces el orar, el acercarte a Dios. Tú le estás sacando el poder y le estás diciendo: Señor, sobre esto tú eres grande. Y yo quiero escuchar a la iglesia cantarlo, ese ayúdame. Y tú le vas a decir: Dios, tú eres grande. Quiero que cierres tus ojos y que pienses en eso que tú sabes que es. Tú sabes que es. Y comienza a decirle: tú eres grande, tú eres grande. Quiero escucharte, iglesia. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tú eres grande, Señor, tú eres grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande. Oh, sobre eso tú eres grande. Sobre mi vida tú eres grande. Sobre toda situación tú eres grande. Somos libres ahora. Somos libres para recibir tu palabra. Somos libres, Espíritu Santo, para sentir tu presencia en esta tarde. Somos libres para orar a ti en esta tarde. Somos libres, Señor, y toda carga y todo pensamiento contrario al Espíritu se va ahora en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Hay libertad en tu casa, hay libertad en tu casa. Oh, esta es tu iglesia, Señor. Esta es tu iglesia que te ama, Señor. Esta es tu iglesia que te adora. Eres anhelado en este lugar, Espíritu Santo. Eres amado en este lugar, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Tu iglesia te ama, Señor. Tu iglesia te anhela, Padre, en esta tarde. Gracias, gracias, gracias por tu presencia en este lugar. Cuán grande es cuán grande es. ¿Por qué no le das un aplauso hermoso al Señor? Amén. Puede tomar su asiento. Muchas gracias a los chicos por su servicio. Qué hermosa la presencia de Dios. Uno empieza y no quiere parar. ¿Cuántos están así como yo? Yo necesito 2 o 3. Con 2 o 3 que estén como yo, ya estamos listos. La Biblia dice, si vienen 2 o 3, ahí estaría yo. Así que si somos 2 o 3 que estamos en este espíritu, ya podemos recibir la palabra de Dios. Pero sabe que
algo poderoso ocurre en nuestras vidas cuando nosotros reconocemos que la presencia de Dios está en un lugar. Porque a veces podemos adorarle y alabarle por rutina. ¿Sabe que usted puede hacer todo por rutina? Puede hasta cantar por rutina, si usted quiere. Pero cuando reconocemos que la presencia de Dios está en un lugar y que Él tiene que ser honrado y que Él tiene que ser amado, que Él tiene que ser anhelado en donde Él está, algo distinto sucede. Dios puso un mensaje en mi corazón que yo quiero compartirlo con ustedes. Y el título del mensaje del día de hoy es No apagues el espíritu. Así fue como el Señor me dio el nombre y así lo dejé. A veces le busco alguna vuelta para que quede un poco más lindo, pero no lo pude tocar. Quedó así. No apagues el espíritu. La Biblia nos enseña que nosotros somos, al igual que Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, este estuche que usted ve, que tiene huesos, que tiene carne, que tiene sangre. Tenemos este cuerpo, tenemos un alma. En el alma se alojan las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad del hombre. Y la Biblia también dice que nosotros tenemos un espíritu, que es distinto al Espíritu Santo de Dios. Es nuestro espíritu. La Biblia le llama en ocasiones el espíritu del hombre, ¿no? Dios nos dio un cuerpo, nos dio un alma y también nos dio un espíritu. Hay estudiosos que dicen que el espíritu del hombre, Dios lo creó cuando sopló vida. En el huerto del Edén, la Biblia dice que Dios sopla vida, aliento de vida en el hombre, y hay estudiosos que dicen que en ese momento Dios crea el espíritu del hombre. Pero el espíritu del hombre es creado para que pueda conectarse con Dios. Si el hombre fuera simplemente cuerpo y alma, no podría conectarse a las cosas espirituales, necesita algo más. Por eso es que Dios le entrega un espíritu al hombre y tú tienes un espíritu dentro tuyo, aunque no lo sepas, quizás muchos sí lo saben, tú tienes un espíritu dentro tuyo. Y el espíritu es la parte más profunda del hombre. Esa parte en la que nosotros muchas veces no podemos llegar, solamente Dios llega. Esa parte íntima, esa parte secreta, esa profundidad del hombre. No son nuestros sentimientos, no son nuestras emociones, no son nuestros pensamientos, ni siquiera es nuestra voluntad, porque todo eso está en el alma. Es algo aún más profundo que vive dentro de nosotros. Pero si algo sí sabemos es que Dios formó nuestro espíritu. Él nos dio, así como nos dio un cuerpo, nos dio un alma, Él nos dio el espíritu. Y en Zacarías, capítulo 12, versículo 1, voy a ir leyendo varios versículos. Dice así: Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Es decir, Zacarías escribió acerca de esto, que fue Dios el que formó el espíritu del hombre dentro de él. Y Dios ha formado el espíritu del hombre dentro de él para que su espíritu se pueda comunicar con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios se pueda comunicar con el espíritu del hombre. Creó como un canal de comunicación en el cual Dios se puede comunicar con el hombre. Y el Espíritu Santo se comunica con el espíritu del hombre. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Porque si vamos a hablar de nuestro espíritu y de la comunicación entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo, tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos a Dios Padre, a Jesús Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad menos hablada, menos estudiada, un poco dejada de lado. A veces quizás porque no la entendemos mucho. No sabemos mucho cómo tratarla, no sabemos mucho cómo hablar de ella. Entonces nos queda más cómodo hablar de Dios o de Jesús y el Espíritu Santo medio como que lo dejamos ahí, ¿no? Pero el Espíritu Santo es una parte fundamental de nuestra relación con Dios. De hecho, no podríamos tener una relación con Dios sin el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, se comunica con nosotros y le habla a nuestro espíritu de parte de Dios. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es una nube, el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo es una persona que piensa, una persona que siente, una persona que escucha, que habla y que actúa. Es una persona.
Y la obra del Espíritu Santo se puede definir de muchas maneras, pero para explicar la Trinidad, leí en un libro una explicación que me gustó muchísimo, que decía que Dios Padre era la fuente de todo. Dios Padre es la fuente de vida, Dios Padre es la fuente de gozo, Él es la fuente de la creación, la fuente de sanidad, la fuente de libertad. Dios es la fuente de todo. Jesús es el otorgador, el mediador entre Dios y los hombres. Aquel que murió en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. Él es el otorgador, el mediador, el facilitador. Y el Espíritu Santo es quien manifiesta la obra del Padre en tu vida. Y vamos a poner un ejemplo. Si tú necesitas sanidad en tu cuerpo, tú le vas a orar ¿a quién? A Dios. Él es la fuente de toda sanidad. Entonces tú le vas a orar a Dios y le vas a decir, Dios, dame sanidad, trae sanidad a mi vida. Jesús es el que te otorga a ti esa sanidad a través de su sacrificio en la cruz. A través de su sangre preciosa tú tienes sanidad. Pero el Espíritu Santo es quien manifiesta esa sanidad en ti. El poder del Espíritu Santo es quien entra a tu cerebro y quita el cáncer. El poder del Espíritu Santo es quien va a tus huesos y sana toda enfermedad. El poder del Espíritu Santo es quien quita la ansiedad. El poder del Espíritu Santo es quien quita la depresión. El poder del Espíritu Santo es quien opera dentro de ti. Es maravilloso. No baja Dios desde su trono a operar en ti. No tenemos a Jesús físicamente para que venga y opere en ti. Tenemos al Espíritu Santo quien está operando continuamente dentro de ti. Pero como no tiene esa personalidad que muchas veces leemos como Dios y Jesús, muchas veces no lo entendemos y por eso muchas veces no hablamos de Él. Pero quien está operando continuamente, quien se está moviendo, dice la palabra, entre nosotros continuamente es el Espíritu Santo. Quien llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu Santo. Quien selló, dice la Biblia que Jesús fue bautizado, aunque Él podría no haberse bautizado, pero dice que Él se bautizó y cuando se estaba bautizando el Espíritu Santo vino sobre Él y escuchó la voz del Padre que le dijo, este es mi Hijo amado. Entonces el papel y la obra del Espíritu Santo es fundamental en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos consuela. Jesús dijo, ustedes necesitan otro consolador que pueda venir a hacer lo que Jesús no podía hacer, que era operar dentro del corazón y de la mente del hombre. El Espíritu Santo es quien nos revela las cosas de Dios. Cuando usted lee la palabra, quien le da revelación es el Espíritu Santo. Cuando usted ora, quien le da revelación es el Espíritu Santo. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo del 11 al 13 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Esto es lo que le acabo de decir. Nosotros tenemos un espíritu en nosotros. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, que cuando usted quiere saber algo acerca de Dios, quien se lo va a revelar es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu de Dios conoce las cosas que son de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y mire lo que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es quien nos enseña las cosas del Padre. Ahora, lo que sucede es que el Espíritu Santo solamente opera en un territorio espiritual. Él se comunica, el Espíritu Santo se comunica con el espíritu del hombre como si fuera la frecuencia de una radio. Y se lo voy a explicar así. Cuando usted escucha una radio, yo sé que los jóvenes no escuchan una radio, pero supongo que saben cómo funciona medianamente. Entonces, cuando usted escucha una radio, hay una frecuencia que se está emitiendo, hay un emisor que está emitiendo una frecuencia. Esa frecuencia se transforma en ondas radiales que viajan en el tiempo y en el espacio hacia un receptor. ¿Qué tiene que estar haciendo el receptor? Sintonizando esa frecuencia en el momento en el que esa frecuencia se está emitiendo. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un emisor. Él está emitiendo un mensaje, Él está emitiendo una manifestación, Él está emitiendo algo que viaja a través del espacio y del tiempo hacia el receptor, que es tu espíritu y mi espíritu. ¿Qué tiene que suceder para que yo pueda recibir ese mensaje, esa manifestación del Espíritu Santo? Que yo esté encendido en mi receptor. Si usted apaga la radio y se va,
usted no va a poder recibir la frecuencia, aunque el programa se siga emitiendo. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está emitiendo. Siempre está emitiendo palabras, siempre está emitiendo manifestación, siempre está emitiendo libertad, siempre está emitiendo unción. Porque eso es lo que Él es. Y eso llega a nuestras vidas solamente cuando nuestro espíritu está encendido. Cuando nuestro espíritu se apaga, el receptor se apaga, somos incapaces de poder escuchar o de experimentar una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y por qué el Espíritu Santo solamente se puede comunicar con nuestro espíritu? Porque Él no puede comunicarse con nuestra carne. Porque Pablo decía, el hombre natural, el hombre carnal, no entiende las cosas que son del espíritu. Él tampoco puede comunicarse con tu alma, porque en tu alma están tus emociones y tus emociones son cambiantes. Él no puede comunicarse con tus pensamientos. Él solamente puede comunicarse con tu espíritu. Y si tú apagas tu espíritu, y este es el tema de este mensaje, no hay comunicación posible con el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces nosotros, y me ha tocado escuchar, que muchas veces nosotros decimos, es que yo no escucho la voz de Dios, es que yo no veo a Dios manifestarse en mi vida, es que yo no siento la presencia de Dios en mi vida, pero tenemos muchas veces el espíritu apagado. Y si el Espíritu Santo solamente se comunica con tu espíritu, a mí me gustaría preguntarte cómo está tu espíritu. Porque si estamos esperando que el Espíritu Santo se comunique con nuestras emociones, Él no se comunica con nuestras emociones. Si estamos esperando que el Espíritu Santo se comunique con nuestra carne, el Espíritu Santo no se va a comunicar con nuestra carne. Él se va a comunicar cuando nosotros prendamos el receptor, prendamos el espíritu y decidamos recibir esa frecuencia que Él está emitiendo. Muchas veces nosotros decimos eso y nos estancamos muchas veces en nuestra vida espiritual, pero el Espíritu Santo nunca se apaga. Esto no es que un día Dios se levantó y dijo, bueno, no le hables más, no le digas más nada, déjalo abandonado, no le dejes sentir más nada. Eso no funciona así. El Espíritu Santo todo el tiempo está encendido. Él es como un fuego que no deja de arder. Es como un río que no deja de correr. Es una corriente incontrolable. Y cualquiera que se le ponga enfrente va a terminar o quemado, o mojado, o tocado, salpicado, pero algo va a pasar. Pero cuando nosotros decimos esto, muchas veces lo que nos sucede es que al estar nosotros con nuestro espíritu apagado, creemos que fue Dios. El que, bueno, Dios decidió que ya no me va a hablar, Dios decidió que ya no me va a tocar, Dios decidió que ya no se va a manifestar en mi vida. Pero muchas veces somos nosotros el que hemos apagado nuestro espíritu. Hoy cuando oraba, el Espíritu Santo me decía, muchas veces no es que Dios haya dejado de hablar, es que muchas veces nosotros hemos dejado de escuchar porque hemos creído que lo que nosotros teníamos para decir era mejor que lo que Dios estaba diciendo. Cuando Dios se comenzó a manifestar en nuestras vidas, o Él ha querido manifestarse en áreas de nuestras vidas, nosotros no lo hemos dejado obrar porque creemos que los planes que nosotros tenemos para nuestras vidas son mejor idea que los planes que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a vivir nuestra vida con el control en las manos, planificando todo sin preguntarle a Dios, Señor, esto es lo que tú quieres para mi vida, esto es lo que tú quieres para mí, esto es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo, y comenzamos a vivir nuestra vida con nuestros propios planes, y nuestros propios deseos, y nuestros propios pensamientos, nuestra propia voluntad, nuestro espíritu se va apagando. ¿Por qué? Porque le falta contacto con el Espíritu Santo. Y si yo no entro en contacto con el Espíritu Santo, mi espíritu comienza a perder sensibilidad. Y cuando mi espíritu comienza a perder sensibilidad, se apaga. Y cuando el espíritu se apaga, no hay comunicación posible con Dios. Es por eso que debemos de preguntarnos en el día de hoy, ¿cómo está nuestro espíritu?
Y hoy vamos a ver 3 razones por las cuales nuestro espíritu se apaga. Porque ¿sabe qué pasa? Muchas veces nuestro espíritu se apaga y nosotros no nos damos cuenta porque nosotros siempre vamos a creer que nosotros estamos encendidos. Nunca vamos a pensar que nosotros somos el problema, siempre vamos a pensar que el otro tiene el problema. Y lo mismo hacemos con Dios. Cuando pasa un tiempo y vemos que Dios no nos habla, que no sentimos la presencia de Dios, que no sentimos la manifestación de Dios en nuestras vidas, decimos, bueno, Dios se quedó en silencio. Dios ya no me quiere hablar, no sé. Yo he escuchado personas que me dicen, yo no sé qué le pasa a Dios conmigo. Y digo, pero no es que Dios vaya a cambiar, ¿no? Lo que dice la palabra es así. ¿Qué dice la palabra? Pedid y buscad y. Entonces no es que un día Dios se va a levantar y va a decir, me van a ir a buscar hoy, pero no me va a encontrar. Porque iría en contra de su propia palabra. Él dice que si tú le buscas, tú le vas a encontrar, que no quiere decir que tú vayas a tener una respuesta emocional. Porque a veces lo que nosotros queremos es una respuesta emocional. Es decir, yo quiero llorar, yo quiero sentir los pelitos y entonces sentí a Dios. No, a veces tú vas a buscar a Dios y el Señor te va a hablar en su palabra y te va a decir, vas bien, tenés que hacer esto. El Señor se dejó encontrar por vos, pero no te dio quizás la respuesta emocional que tú estabas buscando. Pero Dios se deja encontrar. Pero muchas veces nosotros apagamos nuestro espíritu y creemos que el problema es de Dios. En lugar de mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿cómo está mi espíritu? ¿Será que yo apagué el receptor? Usted imagínese que usted tiene como algo incorporado a usted, que siempre tiene que estar encendido, que es su espíritu. Y de vez en cuando revísese. Y fíjese si usted no apagó el receptor. ¿Será que cuando a mí me llegó esa enfermedad, yo apagué mi receptor? ¿Por qué desde que yo empecé esa enfermedad Dios ya no me habla? Dios ya no se manifiesta y yo ya no siento la presencia de Dios. ¿No será que a causa de eso yo apagué mi receptor? ¿Yo apagué mi espíritu? Cuando llegó ese problema financiero, cuando llegó esa pérdida de ese familiar, muchas veces nosotros hasta inconscientemente apagamos nuestro espíritu y Dios ya no se puede comunicar con nosotros. 3 razones por las cuales nosotros apagamos nuestro espíritu. Número 1, por ignorar al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros ignoramos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se está comunicando continuamente con nosotros a través de diferentes cosas y nosotros lo ignoramos, silenciamos su voz, miramos para otro lado, como dicen. Y al ignorar al Espíritu Santo, nuestro propio espíritu se va apagando. Esto no es que el Espíritu Santo se haya ido, sino que nosotros hemos decidido dejar de escuchar. En una ocasión, el pueblo de Israel había comenzado a ignorar a Dios. Y el profeta Jeremías decide ir y confrontar al pueblo. Y resulta que el pueblo tenía una situación, y es que ellos tenían una estrategia, habían hecho una estrategia. Veo que nosotros somos expertos en las estrategias, ¿no? Entonces habían hecho una estrategia para recolectar el agua de la lluvia. Entonces dijeron, bueno, acá necesitamos agua, necesitamos tener agua por más tiempo. Entonces el pueblo lo que hacía era como unos pozos gigantes en la tierra que ellos le llamaban cisternas. Entonces estas cisternas, cuando caía el agua de la lluvia, se llenaban de agua y entonces ellos podían usar el agua por más tiempo a causa de estas cisternas. Pero hay un problema con las cisternas y es que dice la Biblia que las cisternas eran medias defectuosas. Dice que las cisternas se rompían, se agrietaban y muchas veces ni siquiera podía llegar a retener el agua de la lluvia. Entonces el profeta, yo imagino que el profeta Jeremías estaba diciendo, ¿cómo les puedo decir a estos esta situación? Entonces dijo, bueno, vamos a usar las cisternas. Entonces el profeta le dice, Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Lo que Jeremías les está diciendo es, ¿vieron esas cisternas que ustedes cavan todos los años y que se esfuerzan un montón para que el agua de la lluvia caiga y que ustedes dicen que es una bendición para ustedes? Sí, bueno, ¿saben dónde más las están cavando? En sus corazones. Y así como ustedes cavan en la tierra todos los años, también están cavando dentro de sus corazones, olvidándose de la fuente de agua viva que es Dios.
Y entonces cavan en sus corazones esa cisterna, que de hecho no les sirve para retener el agua, y alguien que podría darles toda el agua que ustedes quieren, ustedes lo ignoran. Y si te estás preguntando, bueno, pero ¿qué cisternas serán? Muchas veces el orgullo de creer que nosotros podemos tener éxito sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nos encontramos planificando cosas? Diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a crecer en tal cosa, y voy a crecer en tal otra, y lo voy a hacer a tal tiempo. Y no nos hemos tomado un tiempo para preguntarle a Dios, ¿será que esto tú lo quieres hacer ahora? ¿Será que es tu voluntad que yo haga esto? A veces tomamos las decisiones y después le preguntamos a Dios. Es como, bueno, Señor, tomé esta decisión, espero que tú me bendigas. Amén. Y muchas veces tenemos ciertas consecuencias y nos preguntamos, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde me pusiste cuando tomaste la decisión? Tenemos que desde el minuto 1 entender que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. No solamente para venir a la iglesia y sentir algo lindo y irme contento. Necesitamos el Espíritu Santo cuando hay que tomar una decisión difícil. Y en lugar de estar pensando en mis estrategias humanas para que todo salga bien, preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿será que tú quieres que yo haga esto? La segunda cisterna, muchas veces nosotros creemos que va a suceder algo en nuestras vidas por los dones que nosotros tenemos. No, pero yo tengo tal don y tal otro don, y yo sé hacer lo otro, y yo sé hacer esto. Y sin el Espíritu Santo, mire, no hay don que sea suficiente. Usted puede hacer lo que usted quiera y puede ser experto en un montón de cosas y tenemos una congregación llena de gente talentosísima. Y que tienen dones, pero de todos los tipos. Pero sin el respaldo del Espíritu Santo, usted no va a fluir ni en don, ni en ministerio, ni en servicio, ni en nada de lo que usted haga. Porque solamente el respaldo del Espíritu Santo es lo que le da peso a lo que usted hace. Solamente el respaldo del Espíritu Santo es el que a usted le abre las puertas. A mí me pasa mucho esto con el tema de la guerra espiritual. Hay gente que a veces viene y me pregunta y me dice, ¿y cómo vas con el tema de la guerra espiritual? Y como que le cuente algo sobrenatural y todo esto, ¿no? Y yo le digo, pero yo en esa materia tengo -5, porque es que no estoy pensando en eso. No estoy viviendo en eso. Yo cuando veo guerra espiritual, la Biblia veo que Jesús estaba haciendo otra cosa, que nada tiene que ver con estudiar demonios y todo lo que a nosotros nos encanta. Él estaba predicando el evangelio, haciendo milagros, sanidades, todo. Y de la nada se le aparecía una persona que estaba atada. ¿Él qué hacía? Te vas afuera. No había chance de estar estudiando demonios y a ver qué demonio va primero que el otro y tal demonio se obra de tal forma y de tal manera. A mí la Biblia en ningún momento me dice que yo me ponga a estudiar me dice que me ponga a estudiar acerca del reino de Dios. Que cuando yo esté llena del Espíritu Santo, Él me va a dar autoridad para echar fuera cualquier tipo de demonio, se llame como se llame, y esté en cualquier tipo de escala. Pero nosotros muchas veces le damos cierto peso y cierta importancia a cosas que no tienen tanta importancia. Yo no le estoy diciendo que usted no se prepare espiritualmente, pero si usted está lleno del Espíritu Santo, no se tiene que preocupar tanto por la guerra espiritual y qué se me va a presentar el camino, y esto será un espíritu de no sé qué, porque nosotros vivimos en libertad. Vivimos en libertad. Entonces, muchas veces la gente me pregunta esto. Y yo digo, cuando una situación se da, he tenido ciertas guerras espirituales que se dan una vez cada tanto, no es que se dan todos los días, se ora, como la palabra nos enseña. Señor, esto que se ha levantado, sé que no es tuyo, en el nombre de Jesús se va afuera. Y si tú tienes autoridad, la situación tiene que cambiar. Pero muchas veces nosotros nos pasamos la vida estudiando demonios y estudiando espíritu y estudiando esto y lo otro, y lo que nos falta es autoridad. Porque cuando oramos no sucede nada y las personas siguen atadas y nosotros seguimos luchando con las mismas guerras espirituales. Entonces, hay cosas que nosotros estamos cavando en nuestras vidas que no son las que Dios nos ha llamado a hacer. Y muchas veces las cisternas que nosotros cavamos es por estar buscando cosas que solamente Dios nos puede dar. La autoridad que Dios nos da es para predicar el evangelio.
para servir a la iglesia, para servir a otros, para que las almas puedan ser reconciliadas con Dios, para que veamos gente siendo salvada, gente encontrándose con el Espíritu Santo. Para eso es que el Señor nos da autoridad, para eso es que el Señor nos da unción. Y si tú usas tu autoridad para eso, el Señor te va a dar más. Pero si tú quieres que el Señor te dé autoridad simplemente para estar estudiando cosas acerca de los demonios y de los espíritus y vivir en ese mundo, la autoridad no va a venir a ti, porque la autoridad tiene que venir para cumplir el propósito que la palabra dice. Y esto pasa con muchas otras cosas. Esto también pasa con la unción del Espíritu Santo. Muchas personas quieren la unción para orar por otro, para decir, bueno, yo quiero imponer mis manos. La unción no es para eso. El que se mueve y el que toca los corazones es el Espíritu Santo. A mí, por ejemplo, a mí nunca me gusta decir que yo voy a ministrar. Yo no ministro. Yo no tengo la capacidad de ministrar a nadie. Yo lo único que puedo hacer es tratar de hablar un poco mejor y expresarme lo mejor que pueda para que usted entienda el mensaje, pero el que ministra es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el significado de la ministración? Que el Espíritu Santo entre en su corazón, en su mente, que Él toque todo lo que usted es, que usted sienta una transformación dentro de usted, que sienta un deseo de arrepentimiento, una convicción de pecado profunda. Que usted diga, necesito más de Él. Eso ningún hombre lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo es el que ministra. Entonces el pueblo se encontraba cavando ese tipo de cisternas, como nosotros hoy en día cavamos un montón de cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Y no importa qué tanto nos esforcemos, esa cisterna que tú estás cavando no te van a ayudar para retener el agua cuando venga la lluvia. Y te vas a encontrar reparando cosas que están rotas. ¿No te has sentido así en tu vida muchas veces? Como que hay una situación que tú sientes que, bueno, esto se arregló, ya quedó. Es como la tubería, vio que usted la arregla y siempre pasa algo, la gotita. Bueno, es así, usted va y arregla la situación y dice, bueno, esta situación ya quedó con su fuerza. Y cuando usted ve, otra vez, ay, ¿qué pasó? Y la misma persona, lo que pasa, que no sé qué. Y voy a decir, pero esto no estaba arreglado ya. Necesitamos que la intervención del Espíritu Santo venga y repare lo que nosotros no podemos reparar. Porque todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace bien. Entonces no importa qué tanto nosotros nos esforcemos por cavar esas cisternas que no son capaces de retener el agua, necesitamos la fuente de agua viva, la fuente de poder, la fuente de autoridad, la fuente de sanidad, renunciar a nuestros propios dones, a lo que sea que nosotros digamos que vale la pena, renunciar a todo eso y decirle, Señor, necesito que tú, que eres mi fuente, me des esa sanidad, me des esa libertad, me des esa autoridad, porque sin ti nada puedo hacer. Y necesitamos en este tiempo dejar de ignorar al Espíritu Santo. Necesitamos empezar a reconocer que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Cuando usted venga a la reunión, y le invito a que haga ese ejercicio, después que salude a todos los hermanos y se alegre por ver a uno y el otro, siéntese y diga, Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Cuando tú dices eso, hay algo en tu espíritu que hace como un clic. Porque tú estás reconociendo algo que tu carne no está viendo, que tu alma no está viendo, tus emociones no están viendo y tus pensamientos mucho menos, pero el Espíritu, que tiene la capacidad de conectarse con el Espíritu Santo, lo reconoce. Y cuando tú lo reconoces, eso tiene libertad para poder manifestarse en su vida. Pero muchas veces, como estamos en otro lado y no activamos nuestro espíritu, no nos conectamos con el Espíritu Santo y no recibimos la manifestación de Dios en nuestras vidas. Entonces, si tú estás aquí y viniste hoy, estás acá sentado y tu corazón no arde de amor por el Espíritu Santo, es tiempo de hacer algo. Porque nada sucederá en nuestras vidas si no tenemos una conexión profunda con el Espíritu Santo. Porque Él es el que está aquí ahora. La Trinidad son uno, sabemos que Dios es uno. Pero el que está aquí ahora es el Espíritu Santo de Dios. Él no tiene un trono en el cielo como Dios. Él no tiene un trono en el cielo como Jesús. Él está aquí morando en tu corazón. Escuchando todas tus lágrimas y tus quejas y tu rutina y tu agenda y tu trajinar y acompañándote para un lado y para el otro y esperando que te detengas un segundo para hablar contigo. Ese es el Espíritu Santo.
Él está contigo en todo momento, Él está contigo en todo lugar. Él lo ve todo. Y necesitamos empezar a enamorarnos del Espíritu Santo. Decirle, Señor, renová mi amor. Cuando la Biblia dice perdieron su primer amor, se está refiriendo a ese amor hacia Dios. Necesitamos empezar a decirle, Señor, ayúdame a enamorarme del Espíritu Santo, reconocerlo en todo lugar, saber cuándo Él está, saber cuándo Él se manifiesta. Entra a tu casa, como yo siempre digo, al lugar donde tú estás y di, Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Te doy libertad en este lugar, muévete. Y sabes, si tú ignoras al Espíritu Santo, cuanto más tú lo ignores, más tu espíritu se va a apagar. Segunda razón por el cual el espíritu se apaga, y esta a mí me pega fuerte, cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo tiene una característica especial. De hecho, en una parte de la Biblia, no puedo profundizar en esto ahora, pero Jesús le dijo, todo pecado les es perdonado, incluso si hablan en contra de mí. Jesús le dijo, ustedes pueden venir y decirme a mí lo que ustedes quieran, y que no soy el Hijo de Dios, y que vengo acá, y que estoy hablando herejía, hereje, y todo lo que le decían a Jesús. Ustedes díganme lo que quieran, pero no blasfemen contra el Espíritu Santo, porque eso no les será perdonado. Fuerte. El Espíritu Santo tenía una protección de Jesús y de Dios Padre muy fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene una sensibilidad más fuerte. Él tiene una sensibilidad. Él es como un niño tierno, pero al mismo tiempo es muy poderoso. Pero dice la palabra que Él tiene la capacidad de entristecerse. Él se entristece con ciertas acciones que nosotros hacemos e incluso es capaz de irse de nuestras vidas. Dios, sin embargo, es presente. Dios es constante. Él se mantiene, Él cuida su creación, pero el Espíritu Santo no. Donde no es amado, donde no es buscado, donde no es deseado, Él se entristece y muchas veces se va. Por eso es que hay una protección especial hacia el Espíritu Santo, porque Él tiene una sensibilidad diferente. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 30 al 32. Hablando el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire qué interesante este pasaje, porque el apóstol Pablo le dice, no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcan al Espíritu Santo. Y después nos dice por qué el Espíritu Santo se entristece. Y de lo contrario a lo que nosotros pensamos, el apóstol Pablo nos dice, mire que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros no oramos. El Espíritu Santo se entristece cuando ustedes no ayunan, cuando no vienen a la iglesia, cuando no sirven. Todo eso es importante y hay que hacerlo. Y alimenta nuestra relación con Dios. Pero el Espíritu Santo espera pacientemente para que tú vuelvas a la oración. Él espera pacientemente para que tú vuelvas a ayunar, para que tú vuelvas a servir, para que tú te vuelvas a congregar. Eso no le entristece. ¿Sabe lo que le entristece al Espíritu Santo? Lo que usted hace con su prójimo. Algo que para nosotros está en segundo plano. Muchas veces nosotros decimos, yo tengo que estar bien con Dios. Y yo tengo que orar y yo tengo que ayunar. Y si mi vida espiritual está bien, no me importa la gente alrededor, que la gente haga lo que quiera. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo se entristece. No cuando usted, bueno, no oró, hoy no ayunó. No, con lo que usted hace con su prójimo. Y el apóstol Pablo dice, quítese ustedes todo enojo, toda ira, toda contienda y sean misericordiosos. Perdónense unos a otros, como Cristo también los perdonó a ustedes. O sea, más claro, muchas veces cuando yo estoy viendo algo que es negativo y que mi carne quiere entrar, hay un predicador que dice que todos tenemos un mini fariseo dentro. Yo creo que eso es así, esa es nuestra carne, que quiere señalar, que quiere juzgar, que quiere sacarlo. Yo digo siempre el medidor espiritual. Todos tenemos como un medidor espiritual, como una cintita, imagínese usted, ¿no? Entonces vemos a alguien y empezamos. A ver cómo está espiritualmente. Dios no nos llamó a ser medidores espirituales de nadie. Ese no es nuestro ministerio. Y cuando yo veo algo malo en alguien o algo, yo hago este ejercicio y digo, ¿yo en algún momento estoy haciendo lo que hizo esa persona?
Y la respuesta la mayoría de las veces es sí. Pero si yo en un tiempo hablaba así, ¿qué voy a estar jugando? Y si Dios me sacó de ahí, ¿por qué no lo puede sacar a Él? Y si yo en un tiempo también pensaba así, y también me quejaba así, y también caía en esto, en aquello y en lo otro. ¿Y quién soy yo ahora para estar juzgando al hermano? Quizás yo estoy pasando proceso que otro hermano ya superó, y otro hermano quizás me ve a mí y diga, pero mirá, Valentina, pero mirá. Entonces, si tú pasaste por procesos y Dios te sacó y Dios te sanó y Dios te liberó y tú dices, yo ya no era ese que era antes, ¿por qué ahora juzgas a alguien que está pasando el mismo proceso por el cual el Señor te sacó a ti? Y el apóstol Pablo dice, perdónense unos a otros y sean misericordiosos como Cristo también los perdonó a ustedes. Entonces, al Espíritu Santo le importa qué pasa con la gente que tú tienes alrededor. Al Espíritu Santo le importa cómo está el corazón de tu esposo, cómo está el corazón de tu esposa, cómo está el corazón de tus hijos. Al Espíritu Santo le importa cómo está el corazón de tus hermanos en la fe, cómo tú les estás hablando, cómo tú estás reaccionando, qué es lo que tú estás actuando, qué es lo que tú estás diciendo. Al Espíritu Santo le importa. ¿Por qué? Porque Él también está haciendo una obra en ellos. En la persona que tú tienes al lado, el Señor tiene una obra en construcción dentro de su corazón. Que cuando tú dices algo o actúas en contra de esa persona, tú estás haciendo en contra de la obra del Espíritu Santo que Él está haciendo en ese corazón. Y la estás vulnerando, la estás atrasando, estás perjudicando la obra que el Señor está haciendo en el corazón de esa persona. Y lo mismo Dios piensa de ti cuando es contra ti que se levantan. El Señor está haciendo una obra en ti y Él cuida la obra que está haciendo en ti. Entonces el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros hablamos en contra unos de otros, cuando nosotros tenemos actitudes negativas unos con otros, cuando no somos misericordiosos, Él se entristece. Entonces necesitamos entender que si queremos una vida espiritual encendida en Dios, necesitamos prestar atención qué estamos haciendo y diciendo con la gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Muchas personas dicen, yo no entiendo por qué yo estoy tan apagado espiritualmente, si yo estoy orando, si yo estoy ayunando, si yo sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo hago todo lo que debería de hacer. Y mi pregunta es, ¿cómo está la gente que tienes alrededor? ¿Cómo estás tratando a la gente que tienes alrededor? ¿Cómo estás tratando a tus hermanos de la iglesia? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tu esposo, a tu esposa? Al Espíritu Santo sí le importa el corazón de los demás. Entonces necesitamos entender que la vida espiritual no es solamente una cosa. No es que estoy cumpliendo con la oración, estoy cumpliendo con el ayuno, y bueno, y entonces el Señor me va a usar. Es un todo. Es toda tu vida la que el Señor quiere. Toda tu vida, todas las áreas. No solamente cuando tú entras a orar y cuando tú entras a ayunar y cuando tú entras en adoración. Es cuando tú estás en la cocina de tu casa hablando con tus hijos. Es cuando tú estás con tu esposo, con tu esposa. Es cuando tú vienes a la iglesia y hablas con tu hermano. En todo tiene que estar la esencia del Espíritu Santo en tu vida, en todo. Y cuando alguien pone al Espíritu Santo en todo lo que hace, esa persona es encendida en Dios. Y la unción del Espíritu Santo viene sobre él porque no hay grieta por donde el enemigo se pueda meter. No hay grieta por donde se te salga la unción. El Señor te llena y lleno quedás. Eso no se va de tu vida. Entonces necesitamos entender que si contristamos al Espíritu Santo no vamos a poder tener una vida encendida espiritualmente. Y cuando nosotros pronunciamos cada mala palabra, cada mala mirada, cada mala acción, nuestro espíritu se va apagando de a poco. Y se va secando, y se va apagando, y se va muriendo. Y después cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Espíritu Santo te llama, cuando el Espíritu Santo suelta algo sobre ti, tú no tienes la capacidad de responder. Tú no tienes la capacidad de escuchar, porque tu receptor está apagado acerca de que has contristado al Espíritu Santo mucho tiempo. Entonces yo siento que este mensaje viene a sacudir nuestras vidas en el día de hoy, a decirnos no apagues el espíritu que tienes dentro de ti. La tercera razón por la que nuestro espíritu se apaga, y la última, es cuando nuestros corazones se alejan de Dios. Isaías 29, versículo 13 dice, pues este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo voy a leer de vuelta. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Me impacta la frase, su corazón está lejos de mí. Qué fuerte, ¿no? Muchas veces el Espíritu se apaga dentro de nosotros porque nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestro corazón anhela otras cosas. Muchas veces anhelamos el trabajo, anhelamos el ministerio como si el ministerio fuera un ídolo. Anhelamos el desarrollo de ciertos dones, anhelamos cierto éxito, anhelamos ciertas cosas, mucho más de lo que podemos anhelar es tener una relación con el Espíritu Santo. A mí me pasa algo, mire, voy a ser vulnerable con usted. Los que predicamos, incluso los que sirven, no sé si a veces les pasa, pero todo lo que hacen es como que piensan en producir cosas todo el tiempo. Es como que leen un versículo y dicen, voy a predicar de esto. O ven algo y dicen, ¿cómo que haría esto para hacer tal cosa? Me imagino que los que sirven en otras áreas también. A veces hablo con Mica también y vemos un video, esto para los jóvenes. Estamos todo el tiempo produciendo en nuestra cabeza, produciendo. Entonces cuando vamos a la oración, mire cómo a veces pensamos, a ver si yo soy la única que me pasa esto. Con uno que me acompañe me alcanza. A veces vamos a la oración y estamos pensando en producir. No, porque yo voy a orar y voy a orar esto, y entonces el Señor me va a usar así, me va a usar así, y yo voy a orar esto porque quiero que Dios se manifieste de tal forma y tal otra, y no sé qué. Y llegó un punto de mi vida en el que yo entendí que mi momento con Dios es sagrado. Yo no puedo estar con Dios pensando en producir algo, yo tengo que estar con Dios pensando simplemente en estar con Él. Porque entonces tú comienzas a usar la unción, a usar el Espíritu Santo, a usar a Dios para que Él te respalde en lo que tú haces o para que Él manifieste algo en la vida de otro, en lugar de estar con Él simplemente por estar con Él. Entonces cuando tú entres a la presencia de Dios, tú no eres ni el líder de esto, ni el que canta, ni el que toca, ni el que predica, ni el que está con los niños. Tú no eres nada de eso, tú eres tú y el Espíritu Santo. Tú eres tú con tus errores, con tus virtudes, con tus luchas, con tus aciertos. Eres tú con el Espíritu Santo. Entonces, cuando venga un pensamiento de producir y de ganar, porque siempre queremos ganar algo con lo que hacemos, saquémoslo fuera de nuestra cabeza y digamos simplemente, Señor, hoy quiero estar contigo. ¿Qué quieres que ore, Señor? La palabra dice, pídanle al Espíritu Santo que Él les enseñe cómo orar. Dice, ¿cómo pediremos? No sabemos cómo pedir. Entonces, que le pidamos al Espíritu Santo que Él nos va a enseñar a orar. Entonces, si no sabes qué orar, dile, Señor, ayúdame a orar. Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a conocerte. Empezá a hablar con el Espíritu Santo de cosas que te están sucediendo a ti. No pierdas tanto tiempo reprendiendo, haciendo guerra espiritual. Ora una vez. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y luego métete en la profundidad de la presencia de Dios y dile, Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón, ayúdame a conocerte más, quiero escuchar tu voz, quiero ver aquello que no se ha visto, quiero tocar aquello que no se ha tocado, quiero tener experiencias contigo, quiero que tú me hables en la intimidad. Comienza a desarrollar esa relación con el Espíritu Santo, a enamorarte del Espíritu Santo, no por lo que Él vaya a hacer, sino porque tú estás ahí con Él y ese momento no lo va a ver nadie, solamente tú. Pero ese momento es el que va a transformar tu corazón y tu vida. Y es el que te va a dar después un respaldo muchísimo mayor que si tú estuvieras haciendo guerra espiritual una hora y tratando de ver qué es lo que podés sacar de ahí. No, simplemente estate con Él como si Él fuera un amigo. Y decirle, Señor, hoy tuve un pésimo día y no tengo ganas de orar. Pero estoy acá porque yo te amo y quiero escuchar tu voz y quiero que tú me hables. Esa relación es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, como tercer punto, necesitamos acercar nuestro corazón al corazón de Dios. Necesitamos no solamente, como decía el versículo, no solamente hablar del Espíritu Santo, necesitamos conocerlo. Qué triste que un profeta le tenga que decir a un pueblo, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Qué triste. Qué triste el hablar del Espíritu Santo, el hablar de Dios, pero que nuestro corazón esté lejos de Él.
No, yo quiero estar cerca. Yo quiero que mi espíritu tome contacto con el Espíritu Santo y que Él todos los días me llene y que todos los días tenga algo nuevo para mí. Que comiences a sentir esas ganas de ir a orar, esas ganas de llegar a tu casa y encerrarte y decir, Señor, ¿qué tienes para hablarme a mí hoy? A mí. No palabra para dar, no palabra para otro. ¿Qué tienes para hablarme a mí? Y atesora lo que Él te habla como si fuera un regalo y un tesoro. Y lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser grande. Mira, la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero no cuando la leemos. Tiene poder cuando la vivimos. No tiene poder simplemente cuando yo me siento y hago mi devocional y me memorizo un versículo. Tiene poder cuando yo la vivo, cuando yo la aplico a mi vida. Hay un gran predicador que en una ocasión dijo, no me digas que el Espíritu Santo está en ti por lo que sale de tu boca. Dime que el Espíritu Santo está en ti por lo que tú haces con tu vida, en cómo tú vives tu vida. De esa manera yo voy a saber que el Espíritu Santo vive dentro de ti y se está manifestando dentro de ti. Necesitamos en el día de hoy entender que nuestro espíritu tiene que ser cuidado, que es muy fácil que nosotros nos apaguemos, es muy fácil que apaguemos el receptor, es muy fácil que dejemos de escuchar la voz de Dios y más con todo el ruido que hay hoy en día. Y hoy el Espíritu Santo trae esta palabra para decirte, no apagues el espíritu, porque Él te está hablando, Él quiere traer cosas nuevas a tu vida, Él ha estado hablando a tu corazón, Él quiere mostrarte cosas nuevas, Él quiere llevarte a otro nivel, pero Él necesita que tú te mantengas escuchando, que tú mantengas el receptor prendido, que tú mantengas tu espíritu encendido para que entonces Él te pueda hablar. Y si hay algo que te tiene que quedar de todo lo que he dicho en el día de hoy es, no apagues tu espíritu. No apagues tu espíritu. Invito a los chicos que pasen. ¿Sabes qué pasa cuando tú apagues tu espíritu? Tú puedes tener muchas coronas como tuvo Saúl. Pero si tú apagas tu espíritu como Saúl lo apagó, vas a perder todo igualmente. Tú puedes tener mucha fuerza como tenía Sansón. Pero como Sansón apagó su espíritu, él igual terminó en las manos de sus propios enemigos. No le faltó poder a ninguno de los dos. No le faltó reconocimiento, no le faltó aplauso de la gente, no le faltó ministerio, ni éxito, ni fuerza, ni el favor de Dios. Porque hasta ungidos fueron. ¿Qué les pasó? Apagaron el espíritu. Llegó un momento de su vida, Saúl, por celos ministeriales, por envidias, por celos hacia su hermano, por tantas cosas que se estaban manifestando en su corazón, él decidió apagar su espíritu. Y cuando él apagó su espíritu, dice la palabra que Saúl nunca volvió a ser lo que fue. Y lo mismo sucedió con Sansón. Todo lo tuvo. Pero cuando él apagó su espíritu, dice la palabra que él terminó en las manos de sus propios enemigos. Entonces, si queremos la victoria espiritual en nuestras vidas de verdad, porque esta palabra es para el que de verdad quiere vivir una vida en fe, llena del Espíritu Santo y vivir lo que la palabra dice, no solamente leerla, sino vivirlo, experimentar algo nuevo. Antes de que se termine este año, experimentar un renuevo del Espíritu Santo. No terminar el año en derrota, no terminar el año con las mismas quejas de siempre, decirle, Señor, yo quiero una manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Bueno, esta palabra es para ti. Cuida tu espíritu y no dejes que tu espíritu se apague. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Dios, por tu presencia maravillosa en este lugar y por la predicación de tu palabra. Gracias porque tú nos amas tanto, que tú hablas a nuestros corazones. Gracias porque tú siempre llegas primero, Señor. Siempre llegas a tiempo, Padre, para hablar a nuestros corazones, Señor. Y aun cuando tú nos exhortas en amor. Aún, Padre amado, cuando tú hablas a nuestras vidas, nos hablas, Señor, porque nos amas, porque nos cuidas, porque quieres vernos, Señor, Padre, en victoria, porque los planes que tú tienes para nosotros son planes de unción, son planes de fuego, son planes de manifestación, son planes, Señor, el que toda nuestra vida sea inundada por el poder de tu Espíritu Santo y por tu presencia, Señor. Son esos planes en los que tú quieres ver cumplido, Señor, el propósito que tú tienes para nosotros. Son esos planes en los cuales tú no nos quieres ver en
queja, tú no nos quieres ver en murmuración, tú no nos quieres ver, Padre, en ansiedad, tú no nos quieres ver en depresión, tú no nos quieres ver en agonía, sino que tú nos quieres ver con un espíritu encendido, Señor Padre, con un espíritu ardiente, Señor, que todo el tiempo ese receptor esté encendido y estemos donde estemos, en el trabajo, en el ómnibus, en la iglesia, aún cocinando en nuestra casa, limpiando, lo que sea que estemos haciendo, que ese receptor esté encendido y que el Espíritu Santo pueda decir: a esta persona yo le puedo hablar a cualquier hora, a esta persona yo le puedo hablar en cualquier situación, a esta persona yo le puedo hablar en cualquier lugar, porque yo sé que en ese corazón hay un receptor que siempre está encendido, que siempre está atento, que siempre está buscando, y donde el Espíritu Santo encuentra espíritus encendidos, donde Él encuentra receptores activos, Él entonces habla, Él entonces derrama unción, Él entonces derrama libertad, Él entonces derrama sanidad. Yo te pido ahora que donde tú estás, tú comiences a decirle: Señor, si me he apagado, vuelve a encenderme otra vez. Si hay algo en mí que está apagado, Padre, vuelve a encenderlo. Vuelve a encenderme. Iglesia, comienza a hablar ahí donde estás y dile: yo quiero que tú me enciendas. Si te he ignorado, Espíritu Santo, si te hemos ignorado, si nos has hablado, Señor, y nosotros no hemos escuchado tu voz, si hemos estado afanados en tantas cosas, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz en esta noche, Señor. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Díselo de corazón, de corazón. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura toda este lugar. Oh Espíritu Santo, aquí hay receptores prendidos en esta noche, Señor, que quieren sentir tu presencia, Padre, que quieren, Padre, escuchar tu voz, Señor. Aquí hay corazones encendidos con hambre y sed de tu presencia, con hambre y sed de tus palabras, Señor Padre, que no han venido por hombres, que han venido solamente por ti. Te pido a esos receptores, a esos corazones encendidos, tócalos en esta noche, Señor. Ministra sus vidas, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, paséate en este lugar. Paséate en este lugar, Señor, te lo pido. Toca cada corazón, toca cada vida. Y te pido, Señor Padre, que tú estés trayendo, Padre, un avivamiento dentro de los corazones. Dile ahí donde estás que te transforme. Yo estoy hambriento de ti, Señor. Yo quiero más de ti en este día, Señor. Quiero más de ti. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar y tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu. Oh, aquí cuidamos tu presencia, Señor. Aquí cuidamos tu presencia. Aquí cuidamos tu presencia. Decláralo ahí en tu corazón. Hoy yo no voy a dejar que se apague ese fuego que arde en mi corazón. Aunque mi mente esté cansada, aunque mi cuerpo esté cansado, aunque mis emociones no den más, ese fuego va a seguir ardiendo. Ese fuego va a seguir ardiendo. Y todo que esté apagado en este día, el Espíritu Santo comienza a encender tu vida. Hoy el Espíritu Santo enciende tu vida. Adórale ahí donde estás y dile: Señor, enciéndeme, 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 enciéndeme en ti, Señor.
nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber. Fuerza, iglesia, vamos. Mientras tú adoras, Dios te va a sanar. Mientras tú adoras, Él va a renovar tus fuerzas. Mientras tú adoras, Él está trayendo nuevos pensamientos en tu mente. Él está renovando tus fuerzas. Él está limpiando toda opresión. Él está liberando unción. Él está trayendo un nuevo corazón, una nueva mentalidad. El Espíritu Santo está rompiendo cosas en tu corazón ahora. Su espíritu ha estado apagado, que todo el que ha sentido que su espíritu ha estado como adormecido, que no ha sentido la presencia de Dios, yo te pido, tú pon tu mano en tu corazón, ahí donde estás. Si llevas tiempo que no sientes la presencia de Dios, si llevas tiempo que no has escuchado su voz, si llevas tiempo y dices, yo me siento como adormecido espiritualmente, siento que oro pero no logro tocarlo, siento que Él está ahí pero no veo su mano, te pido que tú pongas tu mano ahí en tu pecho, es entre tú y el Señor, y que tú le digas, Padre, Espíritu Santo, enciéndeme, enciende mi espíritu. Espíritu Santo, hoy hay receptores que se están volviendo a encender. Hoy hay llamas que se están volviendo a encender. Hoy hay espíritus cansados. Hay espíritus cansados que están volviendo a ti, Señor. Hay cansancio en los corazones. Hay carga en los corazones. Ya no sabes qué orar, ya no sabes qué decir, ya no sabes cómo ir a Él, ya no sientes nada como sentías antes, ya la voz no es la misma. Yo no he cambiado, te dice el Señor. Yo no he cambiado, yo me mantengo igual, yo me mantengo igual. Hoy y por los siglos, mi voz sigue siendo la misma, la unción sigue siendo la misma, la presencia sigue siendo la misma. El problema es que tú te has apagado porque te has cansado, porque te has entristecido. Hoy el Espíritu Santo va a renovar tus fuerzas para orar. Hoy Él renueva tus fuerzas para clamar a Él. Hoy Él renueva tus fuerzas y tu intimidad con Él va a recibir un renuevo. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, hoy enciendo mi receptor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy enciendo mi receptor. Hoy enciendo mi receptor. En el nombre de Jesús. Hoy el Señor está encendiendo tu vida. Y yo quiero que tú lo